La Eucaristía es misterio de fe, prenda de esperanza y fuente de caridad con Dios y entre los hombres. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Cúcuta presenta la Santa Misa. Hermanos, bienvenidos a la gran fiesta de la Eucaristía, encuentro de comunidad con Jesucristo, en la que celebramos el llamado que Dios nos ha hecho a todos de manera personal para colaborar en su misión de salvación universal. Dispongamos nuestro corazón para participar activamente de este banquete eucarístico. Iniciemos. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar, tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar, reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Muy buenos días para todos. ¿Cómo han estado? Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a esta celebración de la Eucaristía en este segundo domingo del tiempo ordinario. Nos unimos también en oración y ofreciendo esta Eucaristía por todas las personas que a través de este canal sintonizan la celebración de la Eucaristía. Oramos por sus intenciones, por sus necesidades, nos unimos a cada una de las realidades que en este momento están pasando y sobre todo le ofrecemos al Señor esta celebración por todos ustedes y por nosotros aquí presentes. Con estas intenciones y las que cada uno ha traído para ofrecerle al Señor, iniciemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté siempre con todos ustedes. Queridos hermanos, Jesucristo el Señor nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, pero también nos llama permanentemente a la conversión. Por eso en este momento, humildemente reconozcamos los pecados que hemos cometido, las faltas y las ofensas contra Dios, contra el prójimo y contra nosotros mismos, y pidámosle al Señor que derrame su misericordia y su perdón sobre nosotros. Humildes y arrepentidos digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad.
de mí, oh Señor, ten piedad de mí. A Dios Todopoderoso, que nos ama, nos bendice y nos acompaña, alabémosle y glorifiquémosle diciendo: Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Cada uno de manera personal en este momento ofrezca al Señor las intenciones que tiene para esta celebración de la Eucaristía. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos y con mucha atención vamos a escuchar la palabra de Dios para hoy. Lectura del primer libro de Samuel. En cierta ocasión estaba Samuel durmiendo en el templo donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel. Él respondió: «Aquí me tienes». Y fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Sí, me llamaste, aquí me tienes». Elí respondió: «Yo no te he llamado, vuelve a acostarte». Samuel volvió a acostarse. Volvió el Señor a llamar a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo: «Sí me llamaste, aquí me tienes». Elí respondió de nuevo: «Yo no te he llamado, hijo, vuelve a acostarte». Es que Samuel todavía no conocía al Señor y no había recibido ninguna revelación de él. Llamó el Señor a Samuel por tercera vez. Él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo: «Sí, me llamaste, aquí me tienes». Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al muchacho y dijo a Samuel: «Vete y acuéstate, y si alguien te llama, respóndele: habla, Señor, que tu siervo escucha». Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y lo llamó como antes: «Samuel, Samuel». Él respondió: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Samuel crecía y el Señor estaba con él, y ninguna de sus profecías dejó de cumplirse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído, no pides sacrificio expiatorio. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Entonces yo digo: aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos,
El cuerpo no está para fornicación, sino para el Señor, y el Señor es dueño de nuestro cuerpo. Y además, Dios, así como resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al Señor se une con un solo espíritu con Él. Huyan de la fornicación. Con cualquier otro pecado que uno cometa, no entrega su cuerpo, pero el que comete el pecado de la fornicación peca contra su propio cuerpo. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, Espíritu que recibieron de Dios y que habita en ustedes? No sé cómo poseen en propiedad, porque tú resucitaste lo que pagó Dios. Glorifiquen, pues, a Dios con su cuerpo. Palabra del Señor. Cantad, gozad, aleluya, aleluya, cantad, gozad, aleluya, aleluya, cantad, gozad, aleluya, aleluya. Jesús es Rey, aleluya, aleluya, Jesús es Rey, aleluya, aleluya, Jesús es Rey, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Estaba otra vez Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y se quedó mirando a Jesús que pasaba y repitió: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron lo que dijo Juan y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó qué querían. Ellos le dijeron: Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: vengan y verán. Ellos fueron y vieron dónde vivía, y ese día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, fue uno de los que oyeron lo que dijo Juan y siguieron a Jesús. Al primero que Andrés encontró fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa el ungido, y lo llevó a donde Jesús. Jesús se quedó mirándolo y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Palabra del Señor. Se pueden sentar. En el domingo pasado teníamos la oportunidad de celebrar dentro de la liturgia de la iglesia la fiesta del bautismo del Señor. Jesús, que en las aguas del río Jordán es bautizado por Juan el Bautista, y en ese preciso momento se inaugura, diríamos, todo un camino de salvación concreto para el pueblo de esos tiempos y para toda la humanidad. Es precisamente desde el momento en el que Jesús es bautizado donde Él es reconocido y reafirmado por Dios Padre como el Mesías. Escuchábamos en el Evangelio de hace 8 días que se decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias, escúchenlo. Y el Espíritu Santo en figura de paloma descendía sobre Jesús. Esa unción, esa reafirmación de Jesús como el Mesías le permite que a partir de ese momento Él empiece a realizar toda su vida pública y el ministerio público. Es decir, desde ese preciso momento del bautismo, Jesús comienza la predicación, el anuncio del reino de los cielos, la invitación a la conversión y sobre todo la realización de algunos signos prodigiosos y milagros. Y aún más, empieza Jesús a invitar a las personas que en medio del proceso de conversión que Él está predicando, del reino de los cielos que está anunciando, los que quieran lo puedan seguir.
Entonces aquellos hombres que habían visto en Juan el Bautista un hombre de Dios, que lo habían seguido, porque Juan el Bautista también tenía discípulos, aquellos que se encontraban con él, dice el Evangelio de hoy, que cuando Juan el Bautista ve pasar a Jesús, dice: he ahí, este es el Cordero de Dios. Lo maravilloso de Juan el Bautista, como lo recordábamos en aquel tiempo de Adviento del año pasado, es las actitudes que este hombre encarna. Él fue el encargado de preparar el camino para el Mesías, para el Salvador. Pero nunca se creyó que él era el centro de la historia o era el importante en ese asunto de la salvación. Siempre tuvo muy claro que él tenía el trabajo de preparar el camino, pero que en algún momento él debía desaparecer en importancia y toda la importancia debía recaer en Jesús. Y es exactamente lo que hoy nos cuenta el Evangelio. Cuando ve Juan el Bautista pasar a Jesús, le dice a los discípulos que estaban con él: este es el Cordero de Dios. Los discípulos, que sabían muy bien que le habían escuchado a Juan el Bautista decir que él no era el Mesías, lo dejaron y se fueron detrás de Jesús. Entre esos estaba Andrés, el hermano de Pedro. Después de esta realidad, estos hombres se van detrás de Jesús, Andrés y otros más, y le dicen: Maestro, ¿dónde vives? Y el Señor responde: vengan y lo verán. Lo interesante de la pregunta de dónde vives y la respuesta de Jesús es espectacular, porque realmente el Señor no les asigna o no les muestra un lugar concreto donde Él siempre permanezca, como sucede hoy en día. Lo encontramos en los templos, presente en el sacramento de la Eucaristía, en el sagrario, pero también lo encontramos presente en el corazón de nosotros que hemos sido bautizados, pero también presente en aquellas personas que son capaces de obrar el bien, de ejercer la caridad con los demás, de descubrir en medio de las necesidades del hermano que ahí hay un Cristo sufriendo, que el hermano enfermo es la misma presencia de Dios que llama a gritos el corazón de nosotros para que ejerzamos la caridad con ellos. Y lo más interesante aún de la respuesta de Jesús de vengan y lo verán, es que ellos se quedaron con él, se fueron caminando con Jesús. Es decir, y esa es una de las actitudes que hoy en día debemos encarnar como creyentes. El cristianismo, la fe en Dios, aquella vida que queremos establecer pareciéndonos a Jesús, no es una vida quieta de quedarnos en el mismo lugar haciendo siempre lo mismo sin ningún esfuerzo. Precisamente el Papa Francisco lo ha dicho cantidad de veces, que desea una iglesia en salida, que una iglesia que sea capaz de dar siempre el primer paso, y así lo hizo Jesús. Nunca lo encontrábamos durmiendo, ni en su casa descansando, ni encerrado. Por el contrario, siempre Jesús estaba saliendo, siempre Jesús estaba predicando, estaba acercándose a los más necesitados, ayudando a aquellos que realmente necesitaban de la presencia de Dios. Y es precisamente la invitación que el Señor nos hace a cada uno de nosotros en este día, a que descubramos que para seguir al Señor debemos procurar que nuestra fe sea una fe dinámica, no quieta, que se vaya perdiendo y volviendo obsoleta, sino una fe que sea capaz de aumentarse en el Espíritu Santo, pero sobre todo de salir a compartirla con los demás. Y un segundo momento y último del Evangelio de hoy es la actitud que tiene Andrés. Fue discípulo de Juan el Bautista. Luego, cuando Juan el Bautista señala al Cordero de Dios, se va con Jesús, y después de que va a donde Jesús estaba y ve lo que Jesús hace y dónde vivía, es capaz de ir de camino, encontrarse a su hermano y decirle: hemos encontrado al Mesías, al Salvador, al ungido. Y lleva a Pedro hacia Jesús. ¿Quién podría pensar que aquel que es la cabeza entre los apóstoles, el apóstol Pedro, fue invitado por su hermano Andrés a conocer a Jesús, y luego él mismo, por el amor que sintió, por el cariño hacia Jesús, se volvió el primero entre todos ellos de los apóstoles, el primero entre los iguales? Es precisamente la invitación que el Señor nos hace a nosotros también en este día, a que aquella experiencia que tenemos de Dios en el corazón seamos capaces de compartirla con los demás. Tal vez los hermanos que están cerca de nosotros necesitan de una palabra nuestra para ellos lograr encontrar la presencia de Jesús y encontrar la verdadera felicidad. Tal vez hemos en algún momento de la vida causado esa felicidad a alguien que le invitamos a una celebración, le invitamos a un momento de oración, nos llegamos a él con una palabra, con una frase de la Sagrada Escritura. Esa persona pudo encontrar en la presencia de Dios todo el vacío que tenía para llenarse y realmente encontrar la verdadera felicidad, aquella que nadie nos puede quitar.
Queridos hermanos, continuemos celebrando esta Eucaristía y pidámosle al buen Dios que a través de su palabra se ilumine nuestra mente y nuestro corazón, para que seamos capaces de reconocerle a Él como el Cordero de Dios que se entrega permanentemente en la Eucaristía por nosotros para nuestra salvación, pero sobre todo de ser capaces de contemplarlo como nuestro Salvador y asimismo compartir nuestra experiencia con los demás. Así sea. Pongámonos en pies y vamos públicamente a profesar nuestra fe, todo aquello en lo que creemos. Digamos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Digamos todos: esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Queridos hermanos, acudamos con confianza a Dios nuestro Padre y supliquémosle con fe por nuestras necesidades, y después de cada una de las peticiones vamos a responder: escúchanos, Padre misericordioso. Escúchanos, Padre misericordioso. Oremos por el Santo Padre Francisco, por los obispos, sacerdotes y diáconos, para que sean fieles a la vocación que Dios les ha confiado de guiar con santidad a todo su rebaño. Escúchanos, Padre misericordioso. Oremos por los niños, los adolescentes y los jóvenes, para que sean generosos al llamado de Dios y le respondan con una vida santa. Escúchanos, Padre misericordioso. Oremos por las familias, para que sean escuelas de fe, en donde ayuden a sus hijos a descubrir y responder a la llamada que el Señor les hace. Escúchanos, Padre misericordioso. Oremos por los enfermos y por todos los que sufren, para que vivan unidos al Señor y ofrezcan su fidelidad, sufrimientos y oraciones por la evangelización del mundo. Escúchanos, Padre misericordioso. Oremos por todos nosotros, que hemos venido a celebrar la Eucaristía, para que nos esforcemos en responder al llamado del Señor con la santidad de nuestras vidas. Escúchanos, Padre misericordioso. Vamos en un momento de silencio a ofrecerle al Señor nuestras súplicas personales, recordando el mensaje de la palabra que Él nos ha comunicado en este día domingo, reconociendo que como bautizados tenemos la presencia del Señor en nuestra vida, tenemos su Espíritu Santo, somos también ungidos por Dios. Ofrezcámosle a Él aquellos buenos deseos que tenemos en el corazón, pero sobre todo aquel deseo de ser mejores hijos de Dios, de ser capaces de ser testigos de su presencia en el mundo. Y asimismo pidámosle al Señor por las necesidades, las situaciones e inconvenientes que tenemos en nuestra vida, que Él con su poder y su gracia escuche cada una de las intenciones y según su voluntad nos bendiga cumpliendo cada una de aquellas peticiones que le encomendamos en este domingo. Cada uno personalmente hablemos con el Señor. Digamos todos: Padre misericordioso, escúchanos. Escucha, Padre de amor, las súplicas de tus hijos y ayúdanos a corresponderte siempre con prontitud, fidelidad y generosidad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos podemos sentar, pasamos al momento del ofertorio.
Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos que es propio de tu gloria inmensa socorrer a los mortales con tu divinidad y más aún prever el remedio para nuestra naturaleza mortal, salvando al hombre perdido desde su misma condición por Cristo Señor nuestro, por quien multitudes de ángeles adoran tu grandeza y se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, Hosana, los ángeles cantan. Hosana, Hosana, cantemos a Dios. Bendito es Cristo quien viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, los ángeles cantan. Hosana, Hosana, cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor Manuel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, familiares y amigos que han fallecido. Ellos durmieron en la esperanza de la resurrección y acuérdate de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Reconociéndonos que a través del bautismo nos hemos hecho hijos e hijas de Dios y herederos del reino de los cielos, vamos con toda confianza a dirigirnos a nuestro Padre Todopoderoso con aquellas mismas palabras que nuestro hermano Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de cualquier perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios y hermanos en Jesucristo, démonos fraternalmente el saludo de la paz. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Cordero de Dios viene ya. Él perdona el pecado del mundo. Él perdona el pecado del mundo. Él perdona el pecado del mundo. El Cordero de Dios viene ya. Él concede la paz a los hombres. Él concede la paz a los hombres. Él concede la paz a los hombres. El Cordero de Dios viene ya. Queridos hermanos, aquí está Jesucristo el Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a esta celebración. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nosotros conocimos el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Amén.
de nuestra vida es el Señor. Nos reúne el pueblo de amor. Cambia nuestras vidas con tu fuerza. Guárdanos por siempre en tu presencia. Tú eres verdad, tú eres la paz. Rompe las cadenas que nos atan. Llénanos de gracia en tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Salvador. Nuestras existencias hoy te alaban. Nuestros corazones te dan gracias. Tú eres amor, eres canción. Jesús está entre nosotros, Él vive hoy y su espíritu a todos da. Jesús, razón de nuestra vida, es el Señor, nos reúne el pueblo de amor. Démosle gracias al Señor por este encuentro que hemos tenido con Él y con su palabra. Oremos. Infunde, Señor, en nosotros el espíritu de caridad, para que, alimentados con el pan del cielo, nos hagas concordes en la piedad. Por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que nuestros familiares y amigos y todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. A María Santísima, nuestra Madre, saludémosle con las palabras del Evangelio diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia. En todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, digno de alcanzar y gozar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sus familias, y les acompañe siempre. Amén. Deseándoles un feliz día en el Señor, un feliz domingo, se pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Eres madre muy sencilla, criatura del Señor, Virgen pobre, madre mía, llena de gracia y de amor. Fuiste arcilla entre sus manos, el Señor te modeló. Aceptaste ser su esclava, siempre dócil a su voz. Yo quiero ser arcilla entre sus manos. Yo quiero ser vasija de su amor. Quiero dejar lo mío para Él, para Él. La Eucaristía es misterio de fe, prenda de esperanza y fuente de caridad con Dios y entre los hombres.
el Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Cúcuta presentó la Santa Misa.